Una de las premisas más famosas de los protestantes para negar el bautismo a un bebé es decir que ese bebé no ha pecado, o sea, no ha cometido aún ningún pecado. Vamos a ver con la escritura para saber si esto es cierto o no es cierto. En este primer vídeo vamos a hablar un poquito sobre el pecado original. Vamos a ver en los próximos vídeos cómo la persona a través del bautismo es sellada por el Espíritu Santo para poder ser apto para las promesas de Dios. Eso ya hablaremos en el próximo vídeo. Vamos a ver primeramente lo que dice la Escritura referente a esto. Primeramente vamos a darle lectura al libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Mira, que en culpa ya nací, pecador me concibió mi madre. Aquí tenemos una clara muestra de que ya desde que estamos en el vientre de nuestra madre, hemos sido herederos del pecado original, del cual hay que diferenciar el pecado original y el pecado personal. Por supuesto, un bebé no ha pecado aún. Un bebé todavía no ha hecho una mala acción. Un bebé todavía no ha dicho una mala palabra. Pero nacemos desde nuestro seno, de nuestras madres, fuera de la gracia. Esa caída de la humanidad la podéis ver en Génesis capítulo 3. Os invito a que la leáis. Podemos darle lectura también al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y si la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Escritura nos enseña que a través del pecado que hemos heredado, la muerte entró en este mundo y que a través de la muerte pagamos nuestra desobediencia. Yo hago una pregunta para los que dicen que el bebé no tiene pecado original y quiero que me sea honesto. ¿Los bebés mueren o no mueren? Por supuesto que mueren, desgraciadamente mueren. Y en muchos países subdesarrollados mueren grandes cantidades de niños. Si el niño, como dice la Escritura, no tuviera pecado, no moriría, no sería propenso a morir. Dicen los protestantes que el pecado original, al no existir, no hace falta bautizarse. Podemos leer en el capítulo del Evangelio según San Juan, capítulo 3. Vamos a ver. Podemos ver a Jesús cómo se reúne con un maestro fariseo, Nicodemo. Le vamos a dar lectura. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este donde Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo. O sea, le está diciendo que no te quepa duda, Nicodemo, que no te quepa duda que lo que te voy a decir ahora es verdad. En verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne,
y lo nacido del Espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de lo alto. Si la persona, ya sea adulta o ya sea bebé, niño, si no nace del agua y del Espíritu, dice Jesús que solo es carne. ¿Y qué está diciendo Jesús? Pues que no tenemos vida con Él, no tenemos parte con Él. No vamos a formar parte del nuevo pacto, como vamos a explicar un poco más adelante en próximos vídeos. Dijo Pablo VI en su carta El Credo, el pueblo de Dios, dijo lo siguiente: el pecado original se transmite juntamente con la naturaleza humana, por propagación, no por imitación, manteniendo lo que se dijo en Trento. En el Concilio de Trento se volvió a debatir, a poner en claro que el pecado original existe. ¿Y por qué en Trento? En Trento se tuvieron que reunir para hacer la contrarreforma protestante, porque a partir de esta revolución religiosa, muchas verdades de fe, muchas verdades católicas que se habían mantenido intocables por 16 siglos, estos cismáticos pusieron en duda una de las principales enseñanzas, que fue la negativa a bautizar bebés. Es más, hermano protestante, yo te animo a que, como ya dije en otro vídeo sobre el bautismo, que busques información sobre los anabaptistas. Los rebautizantes fueron una secta que salió después de la Reforma y en el cual hasta el mismo Lutero, el mismo Calvino, el mismo Zwinglio los perseguían a muerte para erradicar esa mentira de poder rebautizar solamente a adultos. Es más, y te dice sincero, hermano, si tú dices que un niño no debe de bautizarse, solo un adulto. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles vemos muchos casos de bautismo de adultos. También vemos bautismos de familias enteras. Por ejemplo, en Hechos 16:33 podemos ver familias enteras. También dice en Hechos 2:39 que estas promesas no es solamente para ti, para la persona adulta, sino también para ti y para tus hijos. Esa promesa no te la quedes tú solamente, hermano. Es más, el Señor, cuando dijo en Lucas 18, versículos 15 y 16, el Señor se encontraba junto con sus apóstoles y venían personas con niños para que el Señor los bendijera. ¿Y qué dijo el Señor? Dejen que esos niños vengan a mí. Dijo el Señor en Lucas 18:16. Los protestantes pensarán que esos niños son niños de 5 años, de 8, de 10, de 12 años. No. No son niños de esas edades. Si leemos el original griego, Jesús usó la palabra brefi, que quiere decir lactante, niños de pecho. No eran niños de 10, 12 años, niños ya que tuvieran madurez para poder decidir, como dices tú, hermano protestante, que tiene que tener una edad consciente y que ese niño dé su consentimiento. Es más, en Marcos capítulo 10, versículos 13 y 14, vemos la misma escena, pero Marcos recoge un hecho que Lucas no lo recoge. ¿Y cuál es? Que Jesús se molesta. Jesús se enfada porque los apóstoles no permiten que esos bebés, esos lactantes, se acerquen a Él. Eso haces tú.
hermanos protestantes en las iglesias. Yo vengo de una iglesia evangélica, una iglesia pentecostal, y hacían la diferencia. Yo veía en esa iglesia en la que yo asistía cómo no daban participación a los jóvenes, a los niños. Y una vez me tuve que encarar con una anciana de la iglesia, porque no dejaban participar a los niños. No permitían que esos niños, esos chavales se pudieran abrir a la iglesia y poder participar. Pero bueno, eso es otro tema. Es más, podemos ver cómo, vamos a ver si lo encuentro. Dice el apóstol San Pedro en el libro de los Hechos. Le voy a dar lectura para que no penséis que esa palabra es mía, sino esa palabra viene de boca del apóstol. A ver si los pastores hacen diferencias entre adultos, entre niños, entre mujeres, entre personas pobres. A ver si Dios actúa como actúa esos pastores. Vamos a darle lectura. Hemos dicho Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Y por qué tú, hermano protestante, haces acepción de personas? ¿Por qué no permites que ese niño reciba el bautismo? Es una lástima. Muchos de ustedes decís que el bautismo de infantes lo mandó a practicar Constantino, cosa que es mentira, cosa que es totalmente falso, y te lo voy a demostrar con patrística, para que no digas que yo me lo invento. San Cipriano, padre de la iglesia, allí a mediados del siglo III, dijo: pero en relación con el caso de los niños, en el cual dices que no deben ser bautizados en el segundo o tercer día después de su nacimiento, y que la antigua ley de la circuncisión debe considerarse, por lo cual piensas que alguien que acaba de nacer debe no ser bautizado y santificado dentro de los 8 días. Todos nosotros pensamos de manera muy diferente en nuestro concilio. O sea, la iglesia mandaba desde este año, ya venía haciéndose, pero se reafirmaba delante de los herejes que se oponían a la práctica esta de bautizar infantes. Todos nosotros pensamos de muy manera diferente en nuestro concilio, porque en este curso que pensabas tomar nadie está de acuerdo, sino que todos juzgamos que la misericordia y gracia de Dios no debe de ser negada a ningún nacido de hombre. Por otra parte, la fe en la Escritura divina nos declara que todos, ya sean niños o mayores, tenemos la misma igualdad en los divinos dones. Lo que te acabo de enseñar, hermano, no, Dios no hace acepción de personas, no la hace. Tú sí. Es más, mira qué interesante lo que dijo Orígenes. En el siglo II dijo, atento a esta enseñanza de Orígenes: la Iglesia ha recibido de los apóstoles, no ha recibido del pastor Maldonado, de Casluna, de Benigim, de los apóstoles. La Iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo incluso a niños, pues aquellos a quienes fueron confiados los secretos de los misterios divinos sabían muy bien que todos llevan la mancha
del pecado original. ¿Oíste bien, hermano? En el siglo II, la Iglesia ya mostraba que veníamos manchados por el pecado original y que debe ser lavado por el agua y por el Espíritu. Lo mismo que nos enseñaba nuestro Señor Jesús en San Juan capítulo 3 y que Nicodemo, gran maestro fariseo, gran erudito en las Escrituras, no llegaba a comprender. Igual que muchos de nuestros hermanos protestantes se creen unos eruditos en su misma sabiduría, pero para condenar a otras criaturas. Y miren cómo lo hacían en el segundo siglo y San Hipólito de Roma para practicar la bendición del agua. Al cantar el gallo comenzará a rezar sobre el agua, ya sea el agua que fluye en la fuente o que fluye de lo alto. Se hará así salvo que exista una necesidad. Pero si hay una necesidad permanente y urgente, se utilizará el agua que se encuentre. Se desvestirán y se bautizarán los niños en primer término. Todos los que puedan hablar por sí mismos, hablarán. En cuanto a los que no puedan, sus padres hablarán por ellos, o alguno de su familia. Se bautizará enseguida a los hombres y finalmente a sus mujeres. ¿Te das cuenta, hermano? Estas enseñanzas vienen de los apóstoles. Tienes que creer a la iglesia que viene de los apóstoles. Estas enseñanzas que te estoy mostrando, me gustaría, yo no quiero que me creas a mí, sino yo quiero que le creas a la Biblia, primeramente. Segundo, que le creas a la historia. Y entre la escritura y la historia te va a conducir como me condujo a mí, un pecador, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Te va a empujar por sí sola. La escritura y la historia te va a señalar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y que guarda el depósito de la fe. Es más, por último, te voy a citar a San Ireneo de León, otro padre apostólico del segundo siglo, mitad del segundo siglo. Mira qué dijo este padre de la iglesia. Porque vino a salvar a todos, y digo a todos. Este padre de la iglesia ya lo deja bien claro. No vino a salvar solamente a los hombres, no vino a salvar solamente a las mujeres, sino a todos. Adultos, niños, ancianos, todos. Es decir, a cuanto por él renacen para Dios, sean bebés, sean niños, sean adolescentes, jóvenes o adultos. Por eso quiso pasar por todas las edades, refiriéndose a Cristo, para hacerse bebé con los bebés, a fin de santificar a los bebés. Niño con los niños, a fin de santificar a los de su edad, dándole ejemplo de piedad y siendo para ellos modelo de justicia y obediencia. Se hizo joven con los jóvenes para dar a los jóvenes ejemplo y santificarlos en el Señor. Te he mostrado con la Escritura que todos somos pecadores, que tenemos, muchos dicen que el pecado original es una mancha. Yo diría que no es algo que tenemos, sino es un algo que nos falta. A través del bautismo recibimos esa vida sobrenatural que solamente puede venir de Dios. Y con total seguridad, a través del bautismo recibirás esa condición de hijo de Dios, como veremos en el próximo vídeo, y podrás decir con total confianza: heme aquí, Padre. Con total confianza podrás llamar
a ese Dios que no cabe, que no puede ser contenido en todo el universo, puedas decirle con total confianza: Abba, Padre. Espero que este vídeo te haya servido y te espero en los próximos vídeos.